Las respuestas en América Latina sobre el escándalo de Odebrecht. Varios representantes en Colombia, Ecuador, Perú, República Dominicana, Panamá solicitaron información sobre el pago de sobornos a varios funcionarios. En tanto, el opositor Henry Ramos Alup ha pedido los nombres de todos y cada uno de los involucrados en Venezuela. De acuerdo con información de Infobae, tras la divulgación el miércoles de la acusación de los fiscales en Estados Unidos contra la constructora Odebrecht en este proceso que culminaría con una declaración de culpabilidad en las empresas y el pago de multas de, adivinen, 2.600 millones de dólares. Opositores y miembros del gobierno en algunos de los países involucrados en el pago de sobornos se han plegado a la investigación. La fiscalía en el país dijo que se ha solicitado a Brasil y a Estados Unidos información relacionada con el caso. Sobornos afectados o efectuados por la firma brasileña Odebrecht a funcionarios del gobierno ecuatoriano para obtener proyectos en el país andino. En un total de funcionarios ecuatorianos recibieron 33,5 millones de dólares entre 2007 y 2016, y no solamente en este periodo, sino en varios periodos más. Las respuestas en América Latina al escándalo de Odebrecht, uno a uno los países que han recibido sobornos de esta empresa han sido las siguientes. La Corte del Distrito Oeste de Nueva York realizó una acusación sobre las compañías brasileñas Odebrecht que pagarían por influencia en Angola, Argentina, Colombia, República Dominicana, el Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela. Odebrecht sí pagó sobornos en Ecuador, así al menos lo afirma el propio Departamento de Justicia de los Estados Unidos. De todos los países, Ecuador recibiría una coima más alta. Ecuador pide información a Estados Unidos sobre sobornos de Odebrecht. Pero ¿por qué a Ecuador pagaría la suma más alta? Buena pregunta. Los negocios de Odebrecht en Ecuador, el caso Odebrecht reviviría viejas denuncias sobre coimas. Las advertencias empezarían en el año 2011 desde las cámaras de la construcción, pero no hubo ninguna respuesta oficial. La presencia de Odebrecht en el país data desde 1992 e incluso un poquito antes. La constructora Odebrecht pagaría sobornos en el Ecuador, anuncia Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El Ecuador y la mano sucia de Odebrecht. El gobierno de Rafael Correa expulsó a esta en el año 2008 por fallas en una hidroeléctrica en la San Francisco, reveladas por el propio periodista Cristian Zurita del diario El Expreso. En el 2011, Odebrecht negociaría su retorno y pagando 20 millones de dólares y cumpliendo varias otras condiciones, a cambio de recibir cientos de millones de contratos. Sobre esto, Diario La Hora fue insultada muy severamente por sus reportajes en el caso de Odebrecht. El Supremo brasileño abre la caja de los truenos del caso Odebrecht. La presidenta del tribunal daría validez a estas declaraciones de 77 ejecutivos de la propia constructora que podrían haber sido implicados o implicando a la élite política del país. El expresidente peruano Alejandro Toledo también recibiría 20 millones de dólares en sobornos de Odebrecht. La casa del exmandatario ha sido allanada por la propia policía esa madrugada. En América Latina, Perú ofrece 30 mil dólares de recompensa a quien ayude a capturar al expresidente Alejandro Toledo. Esto es en Perú. El Ministerio del Interior del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski decidía incluir al exmandatario en esta lista de los más buscados. Tenemos que encontrarlo, dijo, hoy esa sería nuestra meta,
afirmó el jefe de la cartera, Carlos Basombrio. El exmandatario estaría acusado de recibir 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. Perú, Alejandro Toledo ya sería buscado a nivel internacional. El juez ordenaba 18 meses de prisión preventiva para Toledo. Pedro Kuczynski afirma estar dolido. Lo de Toledo es una traición al Perú. El mandatario dijo que expresidente debería volver al Perú y ponerse a derecho. Negó estar vinculado a presunto pago de coimas. En Colombia también salpicó. Juan Manuel Santos habría recibido $1 millón de Odebrecht para su campaña presidencial. La Fiscalía colombiana indicaría que este dinero provendría de los $4,6 millones que recibió en sobornos del ex senador Otto Bula, el descargo de la ex jefe de campaña del mandatario. El caso Odebrecht además salpicaría la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2014. La Fiscalía aseguraría que $1 millón de un soborno por ahí habría terminado en la gerencia de la campaña presidencial en Colombia. La Fiscalía peruana además pidió el arresto del expresidente Toledo por corrupción. Un fiscal solicitó la detención preventiva del exmandatario por un presunto soborno de $20 millones en el caso Odebrecht. Es así que se habría realizado el pago de Odebrecht al gerente de la campaña de Santos. El ex senador Otto Bula le dijo a la Fiscalía en un interrogatorio rendido luego de su captura el pasado 14 de enero que él le entregó $1 millón al empresario Andrés Giraldo, quien sería una persona cercana al gerente de la campaña Santos Presidente 2014, Roberto Prieto. En Colombia, Juan Manuel le pidió una investigación rápida, entre comillas, y a fondo sobre el escándalo de Odebrecht. ¿Qué es este caso y cómo afecta a cada país en América Latina? La enorme trama de corrupción del gigante de la corrupción sacude a la clase política latinoamericana. El escándalo de las coimas de Odebrecht se expande en América Latina. En Colombia piden investigar donaciones a la campaña de Santos. En Perú involucran al expresidente Toledo. Alejandro. El caso Odebrecht, un terremoto político y financiero en el Perú. La justicia peruana resolvería la solicitud de prisión preventiva para el entonces presidente Alejandro Toledo Manrique. Esta sombra de Odebrecht, la preferida del kirchnerismo en Argentina, también amenaza al entorno de Mauricio Macri. El jefe de los espías argentinos recibió una transferencia de un hombre utilizado por la campaña para pagar sobornos. Mauricio Macri es de derecha. Mossack Fonseca dice que el presidente panameño recibió donación de Odebrecht. El presidente panameño Juan Carlos Varela recibió donaciones de la constructora Odebrecht, afirmó este jueves su exministro consejero y fundador del bufete Mossack Fonseca, Ramón Fonseca Mora, cuyas oficinas fueron allanadas por el famoso escándalo de la empresa brasileña. Y ojo, recientemente el presidente Daniel Noboa reconoce a Panamá como fuera de las listas de paraísos fiscales. La política brasileña contiene la respiración ante la bomba de Odebrecht. El país de origen de la multinacional puede ser el más afectado por la trama de sobornos. Venezuela ha detenido a 2 periodistas que investigaban este caso. La comunicación brasileña pertenece a la televisora Rede Record. La ONG Transparencia Venezuela denunció que fueron detenidos por agentes del Servicio de Inteligencia chavista. Exigen su absoluta e inmediata liberación. El régimen chavista también liberó a los periodistas de Brasil que investigaban la corrupción y les ordenaron que salgan del país. Los reporteros de la cadena Red Record estaban grabando imágenes de una obra prometida por Hugo Chávez en el año 2005 y que permanecería inconclusa. Venezuela es el segundo país por detrás de Brasil que más
que más sobornos recibió por parte de Odebrecht, según confesiones de sus ejecutivos. Bueno, confesiones. América Latina, Pedro Kuczynski le solicitó a Donald Trump que deportara a Alejandro Toledo. El presidente del Perú mantuvo una conversación con su par norteamericano en la que le pediría evaluar la opción de deportar al ex jefe de Estado peruano que se encontraba prófugo luego de ser acusado de haber recibido los 20 millones de dólares de Odebrecht. Alejandro Toledo dijo que no estaría prófugo y pidió presunción de inocencia en este caso. En el comunicado publicado en Twitter, hoy X, el expresidente del Perú, argumentó que cuando salió del país no había cargos en su contra y aseguraría que defendería su nombre. Ese jueves, la justicia peruana pediría su captura y 18 meses de prisión preventiva por supuestos favores a la constructora en mención. Este caso, fiscales de 11 países más habían acordado promover equipos conjuntos de investigación. En el acuerdo expresaron pues asumir un compromiso conjunto para lograr una amplia, rápida, eficaz cooperación jurídica internacional para el caso Odebrecht. Estos equipos de investigación habían actuado con plena autonomía técnica y en desarrollo de su independencia funcional. A la cita en Brasil se hizo presente el fiscal peruano Pablo Sánchez Velarde. Perú embarga los bienes de Odebrecht y otras 7 empresas brasileñas. El gobierno de Kuczynski congela cuentas bancarias, propiedades de vehículos por el valor de 80 millones de dólares. Las 8 compañías estarían vinculadas al caso Lavallato. Odebrecht aportó 3 millones de dólares a la campaña de Ollanta Humala por orden del Partido de los Trabajadores. La constructora brasileña entregó dinero en varias oportunidades a la esposa del mandatario meses antes de las elecciones, según confesó el ex ejecutivo Jorge Barata. Corrupción en Brasil. El jefe de gabinete, Michel Temer, complicado por el esquema de coimas, José Yunes, mejor amigo del presidente, le había contado a la justicia que en el año 2014 entregó a Eliseu Padilla un sobre por ahí con cientos de miles de dólares en sobornos. El presidente dominicano también entra en el huracán. El movimiento social dominicano Marcha Verde había acusado el día anterior al presidente Danilo Medina de ser parte de esta supuesta estructura de impunidad y corrupción que oprime al país al negarse a que fiscales independientes investigaran los sobornos admitidos por la constructora. El escándalo salpica al expresidente mexicano Felipe Calderón de derecha. Un correo revelaría que una filial de la constructora intentaría que Lula da Silva intercediera ante el exmandatario para beneficiar la inversión brasileña en México. América Latina, Odebrecht pagaría durante 20 años un impuesto a las FARC para proteger sus obras en Colombia. Este llamado impuesto guerrillero fue pagado por la compañía que está en el centro del escándalo de corrupción desde la década del 90. Oscilaba entre $50,000 y $100,000 al mes. Odebrecht admitió haber dado dinero a las FARC, según revela revista brasileña. Los pagos, de acuerdo con la revista Veja, oscilaban entre $50,000 y $100,000 por mes, y aunque no se trata de sobornos, este dinero entregado a las FARC no es una actividad limpia. Odebrecht dio $3 millones a campaña de Ollanta Humala. Lima F., el exmandatario del Perú, Ollanta Humala, negaría haber recibido este financiamiento de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña electoral que lo llevaría a ganar la presidencia en el año 2011. Esto es en Perú, tal como afirmó el expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, a la justicia de Brasil. El presidente Juan Manuel Santos es llamado a rendir versión sobre esto.
libre y voluntaria. Debería acudir ante el Consejo Nacional Electoral por presuntas irregularidades en la financiación de su campaña presidencial 2014. Francisco Cardiel, la plaza que regaló Odebrecht al gobernador sería de los estudiantes. Este proyecto Venezuela facilita a todos y todas y todes los estudiantes, a la juventud de Guyana y todo el país, por mantener la lucha por la democracia y las libertades en el país. Dijo así Francisco Cardiel, diputado regional y secretario general del Proyecto Venezuela en el estado de Bolívar. La justicia peruana ordena la prisión de Ollanta Humala por el caso. El expresidente y su esposa son acusados de lavado de activos. La pareja, sentenciada a 18 meses de prisión preventiva, pasaría la noche en las dependencias del Poder Judicial. El encarcelado expresidente peruano Humala por la trama, el expresidente y su esposa son acusados de lavado de activos. Humala iría a la misma prisión que Alberto Fujimori. Kuczynski, por su parte, sobre la detención de Humala, dice: es muy triste lo que está pasando y políticos peruanos reaccionan ante este encarcelamiento del expresidente del caso Odebrecht. Ahora revisemos lo que nos cuenta el portal Plan B, una nota, una crónica escrita por los periodistas, si mal no me equivoco, Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, del portal Plan B. Una nota que titula de la siguiente manera. Vamos con esta. El gobierno de Correa expulsó a Odebrecht en el año 2008 por algunas fallitas por ahí en la hidroeléctrica San Francisco, reveladas por los propios periodistas Cristian Zurita del diario Expreso. En el año 2011, Odebrecht negoció su retorno pagando $20 millones y cumpliría varias otras condiciones a cambio de más contrato. ¿Ok? Decir que en el país, en el Ecuador, compañías brasileñas como esta, Odebrecht y Petrobras, Andrade Gutiérrez, también se disputan puestos estelares en este manejo de contratos públicos contaminados con esta novedad. El propio poder de la sentencia, a raíz de estas graves fallas detectadas en la central hidroeléctrica San Francisco, construida por Odebrecht, el presidente de aquel entonces, Correa, describió a esta con sendos adjetivos muy duros el rostro de la constructora brasileña, diciendo de la siguiente manera: mientras más escarbo, más pus encuentro, estos señores han sido corruptos y corruptores. Han comprado a funcionarios del Estado. Así fueron las palabras ni más ni menos que Correa en su momento. Estas fueron las expresiones del primer mandatario, asegurando conocer la magnitud del problema y los nombres de los corruptos, aunque 8 años más tarde estos secretitos fueron guardados en un cofre muy bien inexpugnable. Ante el colapso de San Francisco, Rafael Correa recurre a la manida pirotécnica mediática. Arreglen rápido lo que hicieron y arreglen rápido el resto de contratos que son tremendamente lesivos para el país. No solamente se van de aquí, y no descansaré hasta darle a conocer al mundo lo que han hecho en este país. Eso fue lo que dijo, palabras más, palabras menos, el ex mandatario. Estas expresiones, cargadas de mucho nacionalismo y un tufo bastante populista, es como califica el periodista, han merecido la inmediata respuesta del entonces presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, para quien el tono que utilizó Correa tenía un matiz bastante electoral frente a la consulta popular que se venía en aquel entonces, en el 2008, que se realizaba esa semana. En Ecuador habrá elecciones el domingo y dejemos un poco pasar la pelota para solucionar este problema, anunció así Lula con frescura.
todo así como se caracteriza. Él sabía lo que decía. Apasionado por llevar estos temas al límite, el día 23 de septiembre del 2008, Rafael Correa, mediante un decreto ejecutivo, declara en emergencia nacional, suspendiendo los contratos San Francisco, Toache Pilatón, Carrizal Chone, Bava y Aeropuerto del Tena, valorados en 800 millones de dólares. Además, movilizaba a las Fuerzas Armadas ordenándolas la requisición de los bienes de Odebrecht y suspendieron los derechos constitucionales de los representantes de esta. Días después, el 9 de octubre del 2008, el presidente emitió otro decreto modificándolo al anterior al darse cuenta de evidentes extramitaciones legales o ilegales, como la suspensión de contratos y derechos constitucionales por decreto, una medida de exclusión responsabilidad judicial. En este sentido, apasionado por llevar estos temas al límite, el 23 de septiembre de 2008, con decreto ejecutivo, toma estas decisiones. Hasta ese día, Marcelo Odebrecht intenta en vano impedir la suspensión unilateral de estos contratos, pero lo que no pudo lograr el nieto Norberto Odebrecht lo alcanzaría después. Moviendo los hilos del poder, el presidente Luis Ignacio Lula da Silva pasaron 3 años más tarde, en el 2011 por ahí, y Odebrecht regresa al país, perdonado, con más bríos que nunca y muchos más contratos dulces. Parafraseando al presidente Lapuz, seguía gangrenando los contratos públicos. Este perdón, como 20 millones de dólares, lo que costó, previo al retorno, la intervención de Lula lograría suspender todas las acciones judiciales a nivel nacional e internacional que el gobierno instauró en contra de Odebrecht. Estos acuerdos se han resumido en un consorcio de transacción firmado el 8 de julio del 2010 entre los representantes de Hidropastasa y Norberto Odebrecht, sin contar con las autoridades o sin contar con la autorización del procurador del Estado. A través de este documento, la compañía se comprometía a reparar todas y cada una de las fallas de la San Francisco. El pago fue 20 millones de dólares por pérdida durante esta paralización, imputable a los 8 glosos, que serían de 70 millones de dólares, establecido así la Contraloría. Entre tanto, un café. Entre tanto, el gobierno de aquel entonces se obligó a dejar insuficientes o insubsistentes las referidas glosas a retirar el arbitraje de la Cámara de Comercio de Ambato. Lo propio con los juicios de los tribunales de la provincia de Tungurahua, además de dejar sin efecto la demanda internacional en contra de Bendes. El acuerdo establecía en estos términos, pese a que la autoría de la firma Electrocónsul concluiría con que las pérdidas por paralizaciones de la San Pancho ascendían a 83 millones de dólares y la propia Odebrecht ofrecería públicamente pagar 43 millones. La totalidad de estas demandas en el país en contra de la empresa corruptora bordeaba la cifra ni más ni menos que 250 millones de dólares, y finalmente el gobierno de Correa se conformó con unos 20 milloncitos, recursos de los que no se conoce el destino. Entiendo que por ahí habrá hecho alguna cosita. El pacto Lula carecería de perdón a Petrobras. No, más bien, perdón. Este pacto Lula-Correa perdonó a Petrobras.
En mayo 2007, el ministro de Minas y Petróleo en aquel entonces, Alberto Acosta, conformó una comisión especial de investigación de los contratos petroleros. Los primeros instrumentos en ser escrutados fueron los de Petrobras, es decir, bloques 18, 31 y el campo Palo Azul. La investigación con seguridad movería el avispero, al punto que empezó a enquistarse fuera y dentro del gobierno a 5 meses de posesionado. El ministro Acosta presentó esta renuncia al día el 13 de junio del 2007, remitiéndose al presidente Correa el informe de la comisión y una carta recomendando la caducidad contractual de Petrobras. En una reunión efectuada en Carondelet en julio de 2007, el informe fue expuesto al presidente por los miembros de la comisión y la Secretaría de Transparencia. Cuando la decisión de caducar estos contratos estuvo tomada, intervino un delegado de la Cancillería quien había leído un documento remitido por el gobierno de Brasil, Luis Lula da Silva, Luis Ignacio, en el cual se expresaban cuestionamientos a las pretensiones de caducar los contratos de Petrobras y además recordaba este acuerdo entre los presidentes Correa y Lula. Este documento de reclamo brasileño se entregó también al ministro Alberto Acosta. La misma hacía saber que a raíz de esta visita de la señora canciller María Fernanda Espinosa y luego de la visita del Estado realizada por el presidente Rafael Correa, Brasil había comprendido que esos propios jefes de Estado estuvieron de acuerdo con el tema, puesto que Petrobras había cumplido con todos los trámites, incluyendo este último pago para tener la licencia ambiental. Existen pequeños sectores que están alegando pretextos para no cumplir con una determinación que adoptaron los presidentes Lula y Correa en Brasilia, señala así la carta del gobierno de Brasil. En este sentido, la predisposición ecuatoriana orientada a esta caducidad contractual recibiría un giro radical, privilegiándose el interés del gobierno de Lula da Silva sobre el interés del Ecuador y dejando una cadena de delitos y perjuicios económicos bajo la alfombra de la impunidad. Ese día Lula ganó una batalla millonaria en el epicentro del poder de Correa. La predisposición ecuatoriana orientada a la caducidad contractual recibiría un giro radical, privilegiando el interés del gobierno de Lula sobre el interés del Ecuador y dejando una cadena de delitos y perjuicios económicos bajo la alfombra de la impunidad. Ese día Lula ganó una batalla millonaria en el epicentro del poder. Días después, esta comisión remitiría el informe a la Procuraduría y a la Fiscalía. Con base a esta investigación, el procurador Javier Garaycoa solicitó al nuevo ministro de Minas y Petróleos, Galo Chiriboga, la caducidad de los contratos de Petrobras por haber realizado transferencias de participaciones a la empresa japonesa Teikoku sin autorización del Estado, además de haber suscrito acuerdos con una empresa no inscrita en Ecuador. Galo Chiriboga, ¿se acuerdan?, figuraba como uno de los responsables del informe de Procuraduría al haber calificado esta idoneidad de la compañía japonesa cuando fue presidente del Ecuador el año 2006. 2006, tú recordarás, fue presidente Alfredo Palacios. El 31 de julio de 2007, el fiscal Jorge Germán resolvió la apertura de la indagación previa en el caso Petrobras, Palo Azul. El año 2008, el fiscal Washington Pesantes inició un proceso penal por peculado en contra de 27 exfuncionarios de varios gobiernos. El perjuicio económico al país al que hacía referencia el expediente
fiscal era de 2.500 millones de dólares. En octubre de 2008, el Ministerio de Minas y Petróleos negaría este pedido de caducidad realizado por la Procuraduría del Estado, basándose en un informe suscrito por el presidente de Petroecuador, Luis Jaramillo Arias, en el área en el cual pues se retractaban de las acusaciones en contra de Petrobras. En una entrevista publicada en una revista Vanguardia, titulada de esta fecha, Jaramillo Arias señalaba que la decisión de no caducar estos contratos fue asumida en una reunión con Rafael Correa y Petrobras. En julio de 2011, Galo Chiriboga fue posesionado como fiscal del Estado y uno de estos primeros casos era asumir fue el de Petrobras. En un giro por ahí inédito en la historia judicial, Chiriboga cambiaría 180 grados el criterio y pediría el archivo de este proceso penal por peculado, liberando de responsabilidades a los exfuncionarios y a la empresa brasileña. Luego de esta absolución judicial, Petrobras se fue del país gracias a un acuerdo de indemnizaciones a través del cual el gobierno de Correa le pagó a la campaña 219 millones de dólares adicionales. San Francisco destapó una pus, titula este punto. Antes de que estalle el escándalo de San Pancho, este caso del contrato de riego Carrizal Chone en la provincia de Manabí en el año 2007 puso en alerta al gobierno de Correa sobre los malos manejos de Odebrecht. Una investigación señalaba pues la existencia de un sobreprecio de no más ni menos que 22 millones de dólares en la segunda fase del proyecto. Eso lo habían llegado a conocer Ricardo Patiño, José Serrano, Jorge Glass, Fernando Cedeño y el propio Rafael Correa. Esto según la investigación de Plan B, hasta que una investigación del periodista Cristian Zurita, Ron, publicada en diario El Expreso, destaparía un dique de la corrupción en la central hidroeléctrica San Pancho. Solo entonces el gobierno decidiría actuar posteriormente. El trabajo de Zurita, Ron, fue ampliado en el año 2009 en el libro titulado El discreto encanto de la Revolución Ciudadana, con el titular Odebrecht, monumento a la vergüenza. Así fue como tituló. Históricamente hablando, la voz amplificada desde el micrófono del presidente Chávez había atravesado la sala de espera del lujoso Hotel Tropical de Manaus. Brasil avanzaría por sus largos pasillos y retumbaría como eco, diciendo lo siguiente: esta empresa, amiga de Venezuela, se ha portado extremadamente bien. Cuando se vino un embargo económico, Odebrecht importó cemento de Brasil para las obras y cuando el gobierno necesitó, le adelantó dinero, demostrando un nivel de transparencia y de confianza absoluta. Las palabras, lejos de favorecerles, fueron un problema para Odebrecht, que intentaba manejar un total sigilo y diplomacia las razones por las que fue expulsada de Ecuador el día 23 de septiembre del 2008. Era la tercera cumbre bilateral sobre asuntos energéticos de Brasil y Venezuela, celebrada el 1 de octubre del 2008, 7 días después de esta expulsión. Supondría el marco ideal para reunir a Lula y a Correa. La expectativa de este encuentro entre jefes de Estado era superar la crisis y sustentar de alguna forma un nuevo mega proyecto de integración física y regional a través de la Amazonía, el eje por carretera y navegación fluvial que debía unir el Atlántico con el Pacífico. Desde el puerto
de Manta hasta Manaos en el Amazonas. Nada salió como lo planificó. La constructora, la reunión Lula Correa, iniciaría a esto de las 5 de la tarde con 40 minutos, hora del Ecuador, con la expectativa de toda prensa regional, pero terminaría con una obra, con una tibia declaración del entonces canciller brasileño Celso Amorim, que aseguraría que estaría entre los mandatarios, que entre ellos habría una conversación positiva para superar el problema. Desde entonces, nada fue igual en sus relaciones. Hasta el momento, hasta el día de los medios de comunicación brasileños no tendrían claro cómo una de estas empresas más prestigiosas afrontaba un problema serio. Intentaron en vano una declaración de la corporación y su único referente comparativo era la salida violenta de Bolivia, de la estatal. Entonces, Petrobras, bajo esta premisa, pensaban los periodistas un escenario similar de maltrato a los técnicos y funcionarios de esta. ¿Pero qué fue lo que hizo Odebrecht para ser expulsada? Preguntó así esa noche una periodista del diario Valor Económico de Sao Paulo, y la respuesta que Cristian Zurita, entonces periodista del Expreso, dijo fue: Odebrecht obtuvo un crédito de carácter privado por 241 millones de dólares del Banco de Desarrollo de Brasil Mendes, avalado por una garantía soberana del Ecuador. Luego convertiría al crédito privado en estatal y sobrevalorada al costo de la obra civil. Pero también respetaron estos estudios originales y construyeron mal la central hidroeléctrica San Francisco, valorada en 600 millones pagaderos en 10 años. Lo que omitió Cristian Zurita es que esta hidroeléctrica la empezó en el año 1999. Entonces, nunca entramos a un país simplemente para construir una obra, llegamos para quedarnos. Así dijo Fernando Santos Reis. Fue un hombre capaz de llegar a la presidencia de la República y reunirse con las altas autoridades mientras vestía jean, camiseta, sandalias. Su nombre, Fernando Santos Reis, ejecutivo de Odebrecht. Desde el año 99 diseñó la arquitectura que le permitiría lograr contratos para la ejecución de 4 proyectos: el sistema de riego Carrizal-Chone, la central hidroeléctrica San Francisco, el proyecto de multipropósito Baba y la central hidroeléctrica Toachi-Pilatón, que le fue adjudicada mediante un irregular proceso de contratación por el que fue prefecto de Pichincha y amigo íntimo de la revolución, Ramiro González. Bueno, más que amigo íntimo, no lo calificaría así. Simplemente era un operador, un político, pongámoslo un operador, ¿verdad?, con un sueldo promedio de $25,000 más comisiones por contrato. Santos Reis se convertiría en uno de los asesores internacionales más influyentes en los gobiernos de Lucio Gutiérrez y Alfredo Palacios. Estamos hablando de épocas de antes de la Revolución Ciudadana. Ni siquiera conocíamos su existencia. Entonces, Santos Reis fue la representación de la fortaleza de la constructora brasileña en Ecuador. Su proximidad a funcionarios del gobierno de Gutiérrez era pues innegable. Incluso
desde Brasil se menciona como posible asesor del mandatario de Correa en el inicio de su primer periodo. Pero el presidente no era el único Correa que tanto se acercaba con las empresas. Su hermano, Fabricio, que fue contratista desde 1996, trabajó con la constructora Odebrecht a través de Aplitex. Dijo: yo diseñé y construí para Odebrecht el parque Lago de la Prensa de Chongón. Año 1996. Con Reis, Odebrecht se convertiría en la principal constructora en el país, sin competencias directas algunas, después de los problemas que tuvo con el Estado la también brasileña Andrade Gutiérrez, que fue cuestionada por la Contraloría debido a la demora de la construcción de una carretera en la Amazonas ecuatoriana. En la Amazonía ecuatoriana. Con Reis, Odebrecht se convertiría en el principal constructora en el país, sin competencia alguna directa, después de problemas que tuvo con el Estado la también brasileña Andrade Gutiérrez, que fue cuestionada por la Contraloría debido a la demora en la construcción de una carretera en la Amazonía ecuatoriana. Una ministra del poder de Odebrecht fue el proyecto San Pancho. Este fue un proceso lleno de vicios que arrancó en el año 1999. Pleno feriado bancario en el gobierno del entonces Jamil Mahuad Bit. Luego de años de cabildeos, esta empresa impuso un sistema perfecto. Odebrecht y sus socios debían construir la obra a su propio riesgo y dinero bajo el nombre de Hidropastasa. A cambio tendrían 30 años el control del agua y la central para recuperar su inversión y obtener utilidades. Pero en su momento, Hidropastasa dejaría de ser privada gracias a este traspaso del 80% de las acciones a favor de una empresa estatal. Hidroagoyán se convertiría entonces en una empresa mixta, pero amparada en un régimen de derecho privado, ya que el Estado tenía la mayoría de acciones. Se le obligaría a que garantizara el crédito, garantía soberana, llámese, con el BENDES. Premio a la ineficiencia. Seguramente el día 20 de junio de 2007, Rafael Correa llega al poder, que llevaba puesto un casco blanco más una alegría desbordante. Recorre cada fase de la central San Pancho y ese día pues se develaría una placa con las palabras: inaugurada por la Revolución Ciudadana. En su discurso agradece a la empresa por terminarla anticipadamente y en recompensa le reconoce $13 millones de premio. Sin importarle antecedente alguno, Correa resaltó que San Francisco le ahorraría al país unos $100 millones, entendemos el protocolo, al año. Por tanto, no retiraría los subsidios a la energía y anunciaría proyectos similares que estaban en camino. En la inauguración le acompañaría el entonces amigo Alberto Acosta, presidente de la Asamblea Constituyente. Pero la central arrancaba al menos con 253 problemas identificados a pocos días de su inauguración. Sin embargo, se ha permitido que esta planta inicie la operación para ganar la prima de los $13 millones. Para el 31 de mayo de 2007, San Francisco contabilizó 287 trabajos faltantes. El 13 de junio, 7 días antes de que el presidente inaugurara la planta, se establece que estos pendientes o problemas por ahí no habían sido superados. En la constructora había tranquilidad, sí.
La solución planteada por sus autoridades nunca pasó por reconocer estos errores. Ítalo Centanaro, ingeniero geólogo, asume esta dirección de Hidropastasa al momento del colapso de la central. Recordó además cómo los brasileros ponían las condiciones, miraban por debajo del hombro a todos los técnicos nacionales y mantendrían el control de la planta e incluso pensaban que todos los arreglos serían asumidos por el Estado. No había que alarmarse desde el mes de marzo 2000, en el año 2000, en el que el presidente Gustavo Noboa Bejarano había firmado el contrato de ingeniería de detalle, suministros y construcción, el EPC o llave en mano de este proyecto hidroeléctrico San Francisco. Se consensuaron y notarizaron 10 adendums o alcances al contrato que habían blindado jurídicamente al consorcio constructor de cualquier responsabilidad por daños futuros, y eso había representado al menos 123 millones de dólares en perjuicio del Estado. Gobierno Gustavo Noboa Bejarano. La cifra se obtuvo del desglose de varios rubros, obras no realizadas en la central, pero que no fueron descontados al costo inicial de la obra. Este arreglo de los topos que habían quedado entrampados acá al excavar este túnel de 11 kilómetros, de acuerdo, al contrario, debía ser responsabilidad del constructor, pero el costo correría por cuenta de Hidropastasa. Esta es una empresa privada que fue transferida al Fondo de Solidaridad. Este fondo, 3 ajustes o reajustes de precio, compensaciones por la devaluación del dólar frente al real, la moneda brasileña y el pago en kilovatios por energía, por aceleramiento en el plazo de ejecución del contrato alrededor de 7 meses. Quien se desempeña como subsecretario jurídico de la Presidencia de la República del Gobierno de Correa, Vicente Peralta León, allana el proceso legal para la firma del quinto adendum del contrato. Pago 15,7 millones de dólares a Odebrecht por concepto de reajuste de precio por diferencial cambiario o aumento de inflación, por la variación de cotizaciones entre el dólar y el real brasileño. No podía cambiar la naturaleza del contrato porque ya estaba dado y firmado, así dijo Peralta. La Contraloría, en su examen especial realizado a los anexos, establecería que Hidropastasa cancela entre el 8 de agosto 2005 y el 31 de mayo 2007. Todo esto previo al gobierno de Correa. 23 facturas que sumarían 17,8 millones de dólares significa que se cancelaron valores más altos a los que efectivamente se habían acordado en los adendums. La razón: en el cálculo del pago se utilizaron parámetros de los Estados Unidos y no de los ecuatorianos. El examen de Contraloría explica que este cálculo de ajuste económico del contrato EPC no procede porque la utilización de estos índices obtenidos de los Estados Unidos de Norteamérica para ajuste económico del contralor EPC no son adecuados para el cálculo del monto del contrato. Resulta imposible aplicar el cálculo reclamado por el consorcio por falta de índices nacionales. El gran campanazo de la prensa frente a esto llegaría el 11 de julio del 2008. Campanazo, tilín, tilín, con la publicación en el Diario Expreso, donde dice que ni un milagro salva a San Francisco. Este reportaje narra como en apenas 11 meses de funcionamiento, este equipo técnico ya presentaba gravísimos deterioros. Las turbinas generadoras de energía dejarían de funcionar a causa de sedimento arrastrado por el agua y desprendimientos de grandes fragmentos del lecho rocoso
en este túnel de 11 kilómetros, que conducirían las aguas del río Pastaza hasta el ducto de caída vertical, en el que esta agua adquiere una fuerza de 116 metros cúbicos por segundo. A esa velocidad, las rocas golpearon los rodetes de las turbinas encargadas de generar supuestamente 230 megavatios cada hora. El problema se detecta con un extraño sonido en los generadores. Se abrieron las turbinas y los técnicos enfrentaron la pesadilla más grande: fisuras y erosión precoz en los álabes, paletas curvas de las turbinas a causa de rocas y desprendidas del túnel, que no tuvo el revestimiento del concreto adecuado. ¿No decían que las fisuras encontradas eran en el Coca-Cola Sinclair? Así era en el San Pancho, construida o empezada desde el año 99. Entonces, Odebrecht, con el objetivo de bajar costos, colocó turbinas más veloces de unos 327 RPM, que es revoluciones por minuto, que generan más daños por el golpe de los dos sedimentos del agua en los rodetes. La mayor velocidad permitiría reducir el tamaño de estas turbinas y la dimensión de la casa de máquinas, y con ello también los costos. El 21 de julio, Expreso, el diario, revela que la fiscalización a cargo de este consorcio brasilero-ecuatoriano denominado Furnas Integral nunca fue independiente. Furnas Integral fue contratado, entendiéndose pagado por Odebrecht, para realizar el trabajo. Furnas incluso era socia y compartía intereses comunes con Odebrecht en otros negocios, como el caso del desarrollo del proyecto hidroeléctrico Cachuela Esperanza en Bolivia, valorado en 8.400 millones de dólares para generar 6.400 megavatios. Esto es la empresa Furnas. Furnas jamás objetó estas decisiones antitécnicas de este consorcio constructor. La fiscalizadora aseguró en muchas comunicaciones varias que no fue su responsabilidad analizarse el diseño de la obra. El gerente adjunto de esta consultora, Newton Coulard, dijo: «Como usted puede observar que en ningún documento existe ninguna indicación de que la consultora de esta fiscalización tenía la responsabilidad del diseño, así como ninguna disposición que obligue a la consultora a su revisión». Y continúa: «Ejecutivos de Hidropastaza han visitado Brasil y solicitaron que se revisara estos diseños electromecánicos bajo un segundo contrato, pero esto no fue aceptado por nuestro departamento de ingeniería». En su única entrevista a la prensa el 21 de junio, la fiscalizadora aseguró haber cumplido los procedimientos administrativos y operaciones acordadas por las partes, que su trabajo se sustentaría en informes semanales y que el daño de la planta obedecería a negligencia de los ingenieros de Hidropastaza. Hicieron funcionar 38 horas a la planta con 19.000 partes por millón de sedimentos, cuando la norma era de apenas 900 partes por millón, sucediendo además un efecto de cavitación, o sea, vacío, que generó daños en el túnel. Por otra parte, Integral, la contraparte ecuatoriana de este consorcio que hablábamos, que fiscalizó, creía que el daño de la central fue por razones operativas, pero también aceptaría considerar que el constructor ignorara algunas sugerencias. Dijeron en su momento que se le hizo conocer a Odebrecht que este gran problema era
por sedimentos del río Pastaza. El último informe diría que es necesario la construcción de un desarenador. Además señalaría que desde el 26 de abril del año 2007 se detectó dificultades en el sistema de enfriamiento. Estamos hablando 2007, ni los primeros días de gobierno de Rafael Correa. Las declaraciones de la fiscalizadora fueron de doble vía. En la primera deslindaban responsabilidades como gerentes del control en el proceso de construcción y en la segunda lo tomaron como una forma de defensa frente al ataque del entonces ministro de Electricidad, Alcide Mosquera, quien aseguraría que han existido errores de fiscalización del proyecto por parte de la propia empresa brasileña. El despistado ministro, que conocía de memoria cada una de estas acciones de Odebrecht, ya que fue funcionario de Condelec y como tal vivió de cerca esta entrega de concesión de San Francisco, jugó el más vergonzoso de los papeles, por decir lo mínimo, en todo el proceso. En su primer acercamiento a la prensa, Mosquera minimizaría los daños provocados y aseguraría que se han tomado los correspondientes medidas defendiendo a Odebrecht. Dijo que los trabajos estarían listos en 60 días, comparando los daños de San Pancho con lo que ocurrió en la central Paute durante los años 80, considerando que entonces fue peor porque se desmoronó un muro en la parte frontal. Estos temas que pasarían normalmente en obras de ingeniería, pero que no existen razones, motivos para satanizar. Es el colmo que se satanice. La compañía Odebrecht definitivamente ya está reparando los daños y no hay ningún problema. Para que ninguna central esté operando normalmente, pasarían 2 o quizás 3 años más. La central San Pancho es un real desastre. Inició así la crónica periodística del Expreso del 21 de agosto, luego de que estos medios entraron por primera vez al túnel de conducción de agua. La presión mediática obligaría al entonces Contralor Carlos Pollitt a ingresar y verificar personalmente la situación del ducto. Dijo: en el túnel de acceso y en la chimenea de la central se han encontrado piedras, latas oxidadas, lodo, zapatos viejos y sedimentos de hasta 2,5 metros de altura. Son toneladas de materiales que se han acumulado por falta de limpieza. A las turbinas llegaron piedras, pedazos de hierro, pernos, placas y otros materiales. En los túneles, además, habría desprendimientos, filtraciones de agua por el techo y las paredes y algunas fisuras. Estamos hablando de la hidroeléctrica San Pancho. Lo más alarmante de todo esto es la explicación del avance de los técnicos metro a metro por túnel, y fue cavado en una estructura donde la roca no es capaz de sostenerse por sí sola, por lo que se requeriría de una serie de anclajes para impedir que éstas se desprendan. La deuda a paso acelerado, el mandatario ingresó a la sala de máquinas o reuniones del palacio, les ignoró, les negó el saludo y tajantemente les gritó que si es que no arreglaban esto, los problemas se irían del país. Y es así, el 18 de agosto del 2008, Gandolfo y otros funcionarios de la constructora brasileña abandonan el país. Vapuleados en la reunión significaría una doble bofetada, no solamente porque fueron reprendidos frente a frente a todas las autoridades eléctricas del Ecuador, sino porque estaban presentes ejecutivos de la empresa argentina Industria Metalmecánica Pescarmona,
Sociedad Anónima S.A. IMSA, la más grande de ese país, Argentina. Su presencia, aún no aclarada del todo, respondería aparentemente a su alto conocimiento del proyecto Toachi Pilatón, proyecto por el que lucharon por años, pero no lo obtuvieron. Mientras la discusión tomaba una clara dirección contra la empresa, los ejecutivos de Odebrecht abandonan la presidencia, tenían una determinación, no arreglarían los daños de la planta. Su estrategia era ganar tiempo, esperar los supuestos peritajes, demostrar que estas fallas no fueran su responsabilidad técnica y exigir al Estado más pagos a su favor. Mientras la discusión tomaba una clara dirección contra esta empresa, los ejecutivos de Odebrecht abandonan la presidencia y tenían una determinación de no arreglar los daños de la planta. Su estrategia era ganar tiempo, esperar los supuestos perjuicios o peritajes, demostrar que las fallas no fueran su responsabilidad técnica y exigir al Estado más bien más pagos a su favor. El contrato de los adendums, los informes de fiscalización, la entrega de recepción y aceptación de la planta por parte del Estado los volvían un poco invulnerables. Pero la verdadera tranquilidad de estos ejecutivos de Odebrecht se sustentaba sobre todo porque el día 23 de junio del 2008, cuando la situación de San Francisco era un desastre en secreto, el Fondo de Solidaridad, entonces manejado por Jorge Glass como entidad dueña de todas las acciones de estas empresas del Estado, se comprometía a pagar el crédito del Banco de Desarrollo de Brasil, BNDES, con el que se financiaría San Pancho, lo que se configura como delito penal en el 1999, cuando el presidente de la época, Yamil Mahuad, y la posterior entrega de una garantía soberana en el gobierno de Gustavo Noboa, más los adendums de Lucio Gutiérrez, se perfeccionaría como el peor de los actos de corrupción de la época en 9 años después, cuando los funcionarios del gobierno de Correa han decidido pagar la deuda del BNDES de Brasil. Asumen la deuda. Ese día, la Junta de Accionistas de Hidroagoyán, presidida por Francisco Casteló, gerente general del Fondo de Solidaridad, realiza este canje de una nota promisoria, que esto es promesa de pago, firmada en el año 2000 por 317 millones de dólares, más o menos por otros 41 pagarés, valorados en 461 millones de dólares que se habían cancelado desde junio 2008 hasta 2018. Toachi Pilatón y sus 5 millones de dólares por romper contrato. Los funcionarios de este sector eléctrico del régimen de Correa conocían a plenitud el funcionamiento de Odebrecht y ellos manejarían y negociarían con esa y otras empresas varios contratos. El suplemento blanco y negro de este desaparecido diario Hoy, en el que tomo esta nota, señalaba entonces, antes de ser ministro de Energía, Alexei Mosquera conocía de antemano sobre contratos de San Francisco y de Toachi Pilatón, pues durante varios años había desempeñado el cargo el jefe del Departamento de Concesiones de Conelec y al inicio de este gobierno fue subsecretario de Electricidad del Ministerio de Energía. A su vez, el ex gerente de Hidrotahuapi S.A., Byron Granda, consultor de dirección de la planificación del Cóndor y asesor del ex prefecto Ramiro González, aunque en el régimen de la Revolución Ciudadana se modificó este origen del financiamiento del proyecto Toachi Pilatón. Rafael Correa conocía perfectamente el rostro de Odebrecht y fue él
quien en calidad de ministro de Economía durante Alfredo Palacios, el Correa, acordó con el gobierno de Lula y Odebrecht el aval para un posible crédito, y esto se reflejaría en varias cartas oficiales cruzadas entre Correa, Fernando Reis y Amorim. Este proceso de adjudicación a Odebrecht fue realizada en la oscuridad por parte de la prefectura de Pichincha, en aquel entonces Ramiro González. A esa fecha, del partido Izquierda Democrática renuncia al cargo para ser binomio del entonces presidencial León Roldós, Red, pero dejó amarrado todo a favor de Odebrecht. Primero, conformaría la campaña Hidrotoapi S.A., un esqueleto jurídico para burlar los procesos licitatorios. Este es el sucesor de Gustavo Baroja. Gustavo Baroja, coideario de González, devenido del movimiento de Correa, junto al directorio de Hidrotoapi S.A. y hicieron malabares por ahí para calificar al único proponente, Odebrecht, como puede apreciarse en el acta de la sesión del día 8 de diciembre de 2008. Este escándalo de San Francisco también le ayudaría a Correa a descubrir que el contrato con Tovachi Pilatón, que lo hizo la prefectura de Pichincha en ese entonces, gobierno con esa Odebrecht, tendría los mismos horrores que el contrato de San Francisco. Así que lo mandarían a cortar, dijo así en una de las sabatinas. Luego de escuchar semejantes palabras, al prefecto de Pichincha, Gustavo Baroja, se le abrirían los ojos. La experiencia de San Francisco nos ha abierto los ojos, dijo, a todos, y creería que deberíamos traducirlas en reformas, precisó así el prefecto Ramiro González o Gustavo Baroja. ¿Quién dijo esto? Los leo. Finalmente, el contrato con Odebrecht para construir este proyecto Tovachi Pilatón fue suspendido simultáneamente por disposición del presidente Correa. Por esta razón, el Estado tuvo que indemnizar a la contratista con $5 millones. Meses después, la obra fue adjudicada a la empresa china International Water and Electric. Estos proyectos, Baba y Aeropuerto del Tena, Odebrecht obtuvo durante el gobierno de Lucio Gutiérrez el contrato de construcción del aeropuerto del Tena, articulado al eje Manta-Manaos durante esta estrategia denominada IRSA para continuar la obra. El gobierno de Rafael Correa lograría un arreglo para compartir la construcción con algunas empresas locales ligadas a ellos. A altos funcionarios del régimen de esta época, 7 años después de construido, el aeropuerto está abandonado. 7 años después de haberlo construido, está abandonado. El proyecto multipropósito Baba fue contratado originalmente con Odebrecht por un monto de $208 millones, y esta obra estaría situada en la provincia de Los Ríos y comprende una presa de 1.099 hectáreas para regular el caudal del río Baba y evitar inundaciones, así es como una central de 42 megavatios de potencia para incrementar la generación de la hidroeléctrica Marcel Lamiado. Las organizaciones campesinas y sociales locales se oponen a esta obra por graves efectos contra la vida y el ambiente. Además, denunciaron la participación del hermano del presidente Patricio Correa asociado a Odebrecht. Efectivamente, la compañía brasileña
suscribiría en enero de 2008 con Fabricio Correa Delgado un convenio para compartir negocios en Ecuador. Este retorno de Odebrecht a Ecuador se materializa con la declaratoria de emergencia de la central Púcara-Pisayambo el 14 de septiembre de 2011. La generadora hidroeléctrica más antigua del país había sufrido un daño en un tramo de 210 metros del túnel de descarga y Odebrecht estaría presta a repararla. En octubre de 2011, sin ningún tipo de licitaciones, Hidroagoyan adjudica un contrato por $18 millones para reparación del túnel. 2 meses más tarde se adjudica otro contrato a Odebrecht la construcción de la central hidroeléctrica Manduriaco para generar 62 megavatios de potencia, ubicada en la cuenca Río Guayabamba, por un costo de $124 millones en un plazo de 32 meses, casi 4 años más tarde, después, en marzo de 2015. Los mandatarios Rafael Correa y Jorge Glass inauguran Manduriaco. Al final del proyecto tuvo un costo de $227 millones, un incremento de $101 millones frente al costo original. Odebrecht también se adjudica con contratos de $47 millones para construir uno de los tramos de la Ruta Viva, una autopista que une a Quito con el nuevo aeropuerto de Tababela, terminal aérea construida por Andrade Gutiérrez, una obra que también acusa denuncias de sobreprecio. El tramo adjudicado a Odebrecht registró un incremento del 37% en su costo, lo que esto disparó el monto de $68 millones. Aunque este proyecto estrella, Refinería del Pacífico, aún no tiene financiamiento, el gobierno contrató con Odebrecht el movimiento de tierras, rellenos y compactación en el Aromo, provincia de Manabí, por $229 millones. Dentro del mismo megaproyecto, la constructora brasileña se adjudica la construcción de un acueducto desde la represa La Esperanza en Calceta hasta la Refinería del Pacífico por $259 millones, unos $91 millones más de los originalmente presupuestado $168 millones. Un gran proyecto, un megaproyecto, una mega obra entregada a Odebrecht luego de su retorno triunfal al Ecuador. Fue la construcción del poliducto Pascuales Cuenca por un monto de $440 millones para abastecer de gasolina, diésel y gas a las provincias de Azuay, El Oro, Cañar, Loja y Zamora. Odebrecht fue expulsada de Ecuador y volvió con un jugoso contrato. Odebrecht premia a Rigoberta Menchú. También, lejos del mundo del acero, el concreto y el tráfico de influencias, Odebrecht exhibe otros rostros del mundo e impulsa este talento y promueve valores y principios como la ética y el desarrollo sostenible y auspicia premios internacionales. En Ecuador, cada año patrocina la entrega de los premios al desarrollo sostenible. En este contexto, la Oficina de Relaciones Públicas de Odebrecht, Ecuador, organiza la visita a Quito del Premio Nobel de la Paz del año 1992. Rigoberta Menchú, con motivo de la entrega de los premios Odebrecht 2014 para el desarrollo sostenible, Felipe Pinzón de Odebrecht informa el hecho al asesor presidencial Edwin Jarrín y solicita agendar una reunión con el presidente Rafael Correa el 20 de noviembre del 2014, como la declararon medios oficiales. Realizado la cumbre en la Casa del Hombre Doliente, Fundación Guayasamín, la ceremonia de premiación como
como con la presencia de Meng Chu, quien además de ser galardonada por Odebrecht, compartió sus experiencias y recalcó la importancia del pensamiento sostenible en los jóvenes y su contribución a la comunidad. Meng Chu mencionó que se debe impulsar la creatividad de jóvenes talentosos para vivir en armonía con el medio ambiente. Estos proyectos, sin duda alguna, reflejarían la misión social para dejar un buen legado a las futuras generaciones, añadió. ¿Qué les parece?